Comenzando con la microcirculación número 7, nosotros vamos a enfrentar lo que es el mecanismo de protección que tiene el ser humano para evitar la formación de salida neta de líquido que se deba. Nosotros vimos en los anteriores videos las diferentes fuerzas de Starling que influían sobre el intercambio líquido. Hablamos mucho de la presión capilar, vimos cómo se afectaba por la resistencia arteriolar y la venosa, vimos además la presión de las proteínas del plasma, la oncótica de las proteínas de donde nacía, su importancia entre plasma e intersticio. Habíamos hablado también en forma importante de la presión del líquido intersticial. Habíamos visto, según habíamos narrado acá con mucha importancia, este intersticio que nosotros creemos que es agua pura. Miren el entramado tan claro de colágeno que habíamos visto, ácido hialurónico, y en estos glicosaminoglicanos colocados el agua atrapada, 95% del agua atrapada y solo un 5% de agua libre. Entonces, esta presión del líquido del intersticio, una presión que nosotros habíamos narrado que era tirada para adentro, y aquí hay un poquito en cantidad de proteínas, mucha, pero en concentración escasa de proteínas en el intersticio, que es una presión de líquido, una presión de proteínas del intersticio llamada presión oncótica intersticial. Tenemos ahí las 4 fuerzas de Starling y tenemos en cuenta la coeficiente de filtración, que es cuántos capilares tengo y cuánta área tengo. Este líquido es así atrapado para que uno, como habíamos dicho, nos proteja de que se nos caiga por el efecto gravitacional. Pero entonces la pregunta a la que nosotros nos vamos a enfrentar ahora es cómo hacemos nosotros para evitar que, si en un momento dado hay unas fuerzas netas hacia afuera que ganan líquido para sacarlo afuera, ¿cómo me protejo yo de esa salida de líquido antes de hacer la acumulación de líquido por edema? Entonces vamos a ver lo que se llaman factores protectores contra el desarrollo del edema. Desarrollo del edema. Y eso sí hay que tenerlo muy claro porque es unos factores importantes. El primero de todos, para nosotros hacerlo claridad, ya lo habíamos visto en la gráfica del intersticio, es la capacidad, cada vez que yo saque líquido hacia afuera, de aumentar la presión del líquido intersticial, que eso viene dado por presión intersticial del líquido, hidrostática. Es decir, un capilar acá, que por alguna razón las fuerzas netas ganen hacia acá, va a sacar líquido acá, y el líquido acá va a aumentar la presión acá, lo que tratará de volver esto. Y en la gráfica que vimos hay una pequeña protección contra el edema, que nosotros ya lo habíamos visto en gráficas anteriores del intersticio, que nos van a dar una idea por acá de cómo se defiende uno de la presión del líquido intersticial alterada por los mecanismos. Mírenlo acá, que era muy claro, esta gráfica tiene aplicación acá. Cualquier intento de aumentar aquí la salida de líquido aumenta inicialmente mucho la presión del líquido intersticial, pero pasado de unos 3 milímetros de mercurio, ya esto no protege la capacitancia del intersticio, que antes era muy maja, que era muy resistente, poco capacitante, muy rígido. Aquí se vuelve muy capacitante y solo al final vuelve a aumentarse. Pero eso nos conviene. Esa parte inicial nos está diciendo que cada vez que intentemos sacar líquido del intersticio, el intersticio aumenta esa presión y vuelve y lo mete. Es un factor de protección del edema que le ayuda a uno más o menos unos 3 milímetros de mercurio de fuerza neta, volviéndola a tirar hacia adentro. No es mucho la defensa, pero sirve. El segundo factor de protección contra el edema lo veremos desarrollado después, que es la capacidad del sistema linfático de bombear. El sistema linfático es un sistema de vasos, como veremos después, especializado en retornar el líquido que ha salido
de los capilares al intersticio. Y es la única forma de retornar la sangre por el sistema venoso. La capacidad de bombeo linfático depende de los diferentes tejidos que estemos enfrentando en el cuerpo, pero en términos generales hay unos órganos que tienen muy buena capacidad de tener sistema linfático. El sistema gastrointestinal es el mejor de todos, hígado y todo lo que es el tracto gastrointestinal en general tiene un sistema linfático poderoso, lo que nos va a defender a uno en la medida que siempre que trate de salir líquido hacia afuera, los linfáticos tratan de devolverlo otra vez hacia la sangre. El sistema pulmonar tiene un buen sistema linfático. El cerebro no tiene un sistema linfático bien desarrollado, pero hay unos órganos que sí, y eso le va a ayudar a uno a evitar la formación del edema. ¿Por qué? Porque cada vez que salga líquidos me lo llevo por lo linfático y lo retorno otra vez a la circulación general. Ese mecanismo de protección contra el edema, pues obviamente es mejor un linfático en etapa crónica que en etapa aguda, porque los sistemas linfáticos el sistema linfático tiene una cualidad, es capaz como de hipertrofiarse y crónicamente es capaz de bombear 10 veces más de lo que bombea en etapa aguda. O sea que este mecanismo de protección es importante. El tercer mecanismo de protección contra el edema es lo que nosotros vamos a llamar la capacidad de disminuir la presión oncótica intersticial, que esto como es una fuerza que es dirigida hacia afuera, al disminuirla es disminuir una fuerza hacia afuera. O sea que estamos favoreciendo el movimiento neto hacia adentro. Para eso vamos a colocar un ejemplo que podamos francamente visualizar a lo que nos referimos. Y vamos a hacer una comparación de linfáticos acá. En uno de ellos vamos a colocar lo siguiente, vamos a colocar aquí una presión capilar, pongámosle 15 milímetros de mercurio, vamos a prolongar este capilar para no ser muy amarrados acá, que esa es una fuerza neta hacia afuera, vamos a colocar una presión oncótica de las proteínas del plasma aquí de 15 milímetros de mercurio. Vamos a colocar una presión de líquido intersticial, una fuerza que va a estar dirigida hacia adentro de 5 milímetros de mercurio. Y vamos a colocar una presión de líquido, una presión oncótica intersticial de 5. Simplemente como un ejemplo matemático nomás. Vamos a suponer que esto es un típico capilar como ocurre en la periferia, en los músculos estriados, músculo esquelético, estriado. Para ver la diferencia, póngale un capilar que sea del mismo tamaño, que no tenga, que es completamente igual en cuanto a área y a permeabilidad, pero en este como representativo por ejemplo, del pulmón, también puede ser parecido a lo del hígado, vamos a tener estas características. Vamos a tener una presión capilar de 15, vamos a tener una presión oncótica de las proteínas, una presión de líquido intersticial de 5, de 10, pongámoslo aquí, y vamos a tener oncóticas del plasma de 20, acá milímetros de mercurio, contra una presión oncótica intersticial de 15 milímetros de mercurio acá. Esto es lo que ocurre, obviamente, colocado en forma de ejemplo, lo que más o menos pasa en el organismo. Entonces, nosotros hacemos un balance acá. Este es un capilar como lo hizo la naturaleza para el músculo osteoesquelético y como para el pulmón. Lo que queremos intentar buscar con esto es demostrar por qué el pulmón está más protegido contra la formación del edema que un capilar del organismo sistémico. Miremos aquí el balance neto de fuerzas. 15 es una fuerza hacia afuera, más 5 de la presión oncótica intersticial, aquí la fuerza neta
va de la siguiente manera: 15 hacia afuera más 5 del intersticial oncótica hacia adentro, 20 menos las fuerzas hacia afuera, que son la oncótica de las proteínas más 5 de las oncóticas del intersticio. O sea, tenemos acá una tendencia neta hacia afuera contra las de hacia adentro, que son la de oncótica del plasma y estas 5 del intersticio. O sea que nos quedamos en una fuerza neta igual a 0. Es decir, esto me representa la capilar más la oncótica intersticial. Esto me representa la oncótica del plasma más la presión intersticial, que son hacia adentro. Esas son fuerzas netas hacia afuera y fuerzas netas hacia adentro. Bueno, en este de acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver qué fuerza neta hay. Esta fuerza neta es presión capilar más presión oncótica intersticial menos pi plasmática más pi intersticial, presión intersticial. Fuerza neta aquí sería 15 más 15, 30 menos 20 más 10, 30, 30 menos 30 da una fuerza neta igual a 0. Entonces, estamos con el siguiente criterio. Estos dos capilares, en este momento, como fueron construidos, como fueron diseñados por la naturaleza, los dos capilares están en equilibrio. Aparentemente, por estar en equilibrio en cuanto a que no tienen acumulación de una fuerza neta hacia afuera, ninguno va a acumular líquido en forma de edema. Pero eso no quiere decir que los dos capilares estén en igualdad de condiciones. No estarán en igualdad de condiciones por dos razones. Primero, porque aquí hay una presión oncótica intersticial mucho más alta que acá. Y eso, que es una fuerza hacia afuera para sacar líquido, cuando yo saco líquido, el poder disminuir esto y el poder disminuir esto me va dando una protección, porque todo líquido que salga afuera, sale líquido y esto cae a 4. Bueno, este cae a 14. Entonces, al salir líquido y disminuir a esta es una fuerza neta hacia dónde? Hacia afuera, que disminuyó. Mira que aquí el balance ya 15, 20, daría menos 19. Una fuerza neta hacia adentro y vuelve a meter el líquido. Obviamente que este puede seguir disminuyendo, puede caer a 13, con otra salida posterior, un aumento de la fuerza neta hacia afuera, este puede disminuir a 3 y todavía me defiendo contra el edema. Porque verdaderamente cuando este disminuye 1, porque o este aumentó que era una fuerza neta hacia afuera, o este disminuyó que era una fuerza neta hacia adentro, no importa la causa, sino que al salir líquido diluyo esto y estoy diluyendo una fuerza que va dirigida hacia afuera, o sea que contrarresta esa fuerza, la dilución de estas proteínas del intestino, lo que me favorece una fuerza neta hacia adentro. Supongamos que yo disminuyo otra vez las proteínas, pues yo disminuyo 14, 13, 12, correcto, y pongo 11, y aquí disminuyo 19, 18, 17, 16. Yo sigo disminuyendo acá en la misma medida. Este cae a 10, este cae a 2, por decir algo. Llega un momento dado que de esta disminución, todavía aquí hay proteínas, pongamos, no sé, o 9, y aquí esto está para allá en un valor interesante, póngale 7 o 6. Acá llega un momento en que esto se vuelve 0. Entonces ya aquí el problema es que yo no puedo disminuir proteínas a partir de 0, ya no hay. Entonces acá cualquier salida adicional de líquido no va a estar protegido por poder disminuir esta presión oncótica de las proteínas del intestino. En cambio aquí todavía tengo con qué reservar para poder disminuir esa concentración de proteínas del intestino, lo que me va a seguir defendiendo contra el edema. En resumidas cuentas, el tener uno gozar de un tejido que inicialmente pueda ser así, con muy poquita presión de líquido, presión oncótica del intestino, no es bueno para evitar la formación del edema. En cambio, un tejido como
el pulmonar, el que uno normalmente habla como pulmonar, como el hígado, que tienen una gran presión oncótica de proteína del intestino, esto, aparentemente que es una fuerza hacia afuera, si está contrarrestado en equilibrio natural con todas estas fuerzas de Starling, lo que inicialmente sería un peligro, que es tener una concentración alta de proteína acá, después para la formación del edema me va a evitar más esto, la formación del edema, que esto, porque esto se puede llegar a diluir más. Yo saco líquido, esto cae a 14, y entonces me entra líquido, este cae a 4, me evita eso, cae a 13, cae a 3, cae a 12, cae a 1, cae a 11, cae a 0 y ya este no puede defender más. Entonces, esa es la razón de que si yo cogiera a un paciente y le colocara líquidos endovenosos por la vena y se lo distribuyera en el cuerpo, lo primero que daría edema sería el pulmón, el músculo esquelético más que el pulmón. El pulmón aguantaría mucho por esos factores de protección contra el edema que los tiene más bien desarrollados, específicamente su capacidad marcada de poder disminuir la concentración de proteínas del intestino, que llama presión oncótica intersticial. Y en eso tenemos que ser francos. Ahora, uno se preguntaría, entonces ¿por qué diablos, si eso es así, hace, por ejemplo, en una falla cardíaca uno me preguntará, ¿por qué una falla cardíaca izquierda, que es la más común? Porque sale haciendo edema pulmonar primero que edema periférico, pero no es porque esto no esté protegido, más que lo periférico, sino porque esto se devuelve, si aquí hay una mala eyección, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, aumenta la aurícula izquierda, devuelve la presión acá, aumenta la presión capilar pulmonar, saca líquido en forma de edema, porque ya era mucha la precarga que se acumuló acá. Si esto no se muere del edema pulmonar, obviamente llegará a que el derecho esté estresado, con precarga aumentada, la aurícula derecha aumentada, se va por las venas periféricas y aumenta la formación del edema. Es más, uno hace primero el edema pulmonar porque le queda por continuidad más fácil, pero si esto no hiciera edema pulmonar, puede con facilidad que haya edema periférico fácilmente, porque es que este factor de protección aquí es mayor que el de acá. La mejor demostración es que cuando usted inyecta líquido, no cogiendo acá con una falla cardíaca retrógradamente hacia la periferia, sino que coloca en la periferia el líquido, lo primero que se va a afectar cuando eso se distribuya por todo el cuerpo va a ser el que esté menos protegido contra el edema. Y fíjese que cuando uno suministra mucha solución salina, por ejemplo, que una solución isotónica para resucitación, lo primero que da es edema intersticial en los miembros inferiores o en la zona sacra, que es donde está usted supuestamente acostado. Y por último, si se le pasó mucho el líquido, da un edema pulmonar. Entonces eso es lo importante para que nosotros entendamos los factores que protegen contra la formación del edema. Con esto entonces acabamos la descripción de las fuerzas de Starling en general que teníamos que ver en cuanto a la microcirculación.